El proceso sinodal, una caja de Pandora. Capítulo F. El documento de trabajo para la etapa continental. Pregunta 35. En concreto, ¿sobre qué base debían discutir los fieles durante la fase preparatoria del sínodo? La base debía ser el documento de trabajo para la etapa continental, enviado por la Secretaría General del Sínodo bajo el título Ensancha el espacio de tu tienda, una frase tomada del libro del profeta Isaías. Desde su publicación, este documento atrajo fuertes críticas, incluso de altos prelados. El cardenal George Pell, por ejemplo, lo calificó como uno de los más incoherentes documentos jamás enviados por la Santa Sede. Comenta el purpurado australiano. No es un resumen de la fe católica ni de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es incompleto, hostil a la tradición apostólica en aspectos significativos y en ninguna parte se reconoce el Nuevo Testamento como la palabra de Dios normativa para todas las enseñanzas sobre fe y moral. Se ignora el Antiguo Testamento, se rechaza a los patriarcas y no se reconoce la ley de Moisés, incluidos los 10 mandamientos, y concluye: la Iglesia debe liberarse de esta pesadilla tóxica. El conocido sociólogo Mark Regnerus es igualmente explícito cuando lo describe irónicamente como una lista de reformistas frustrados que han cambiado la opción preferencial por los pobres con una por los jóvenes y los culturalmente alienados. Después de analizar el documento, el profesor Regnerus concluye: como científico social, me preocupa mucho el desorden metodológico que caracteriza la enorme y engorrosa recogida de datos y el análisis de este proyecto. Según Regenerus, el documento no se basa en datos objetivos, sino que habla de anhelos subjetivos de quienes lo redactaron, con términos emotivos que saturan el documento. Pregunta 36. ¿Se trata entonces de un documento ideológicamente sesgado? Sí. Olson, director de The Catholic World Report, hace algunas observaciones de gran interés. El documento menciona la palabra jerarquía solo 3 veces y en 2 escasos casos con un tono abiertamente negativo, como cuando la identifica con la persistencia de obstáculos estructurales y con estructuras jerárquicas que fomentan tendencias autocráticas. La impresión que da el documento es que la Iglesia es una sociedad en continua evolución y siempre más horizontal, animada por un diálogo interminable, continuas quejas y una ecléctica variedad de victimismos. Cuando menciona a los laicos, casi siempre es para formular una queja. Los laicos son pasivos y distantes del clero, víctimas del clericalismo, están sobrecargados, no se les permite hacer mucho en la parroquia y se alejan las oportunidades de hacer más, etcétera, etcétera. ¿Por qué experiencia es un término tan repetido en el documento?
aparece más de 60 veces y porque los términos santidad y virtud aparecen un total combinado de 0 veces, el camino se menciona 37 veces, pero las palabras cielo, gloria y beatitud aparecen exactamente 0 veces, como también la palabra pecado. ¿Hay alguna buena razón para que escucha y escuchar aparezcan más de 50 veces, mientras que arrepentirse y arrepentimiento no aparezcan nunca? El documento tampoco se refiere jamás a maldad, transgresiones o iniquidad ni nada parecido. ¿Por qué? Tal vez me esté fijando demasiado en los números y las palabras y no lo suficiente en los procesos y las estructuras, pero en un documento de unas 15.000 palabras que trata de la iglesia, la eclesialidad, el laicado, la evangelización y la vida como católico, llama la atención que los términos proceso aparece 44 veces y diálogo 31. Son bastante, muchísimas veces más que las palabras culto, alabanza y acción de gracias que no aparecen por ningún lado. Capítulo G. ¿Los fieles han sido consultados? Pregunta 37. En teoría, el proceso sinodal debería consultar a todo el pueblo de Dios. ¿En la realidad esto se ha realizado? No. Según la doctrina que inspira el sínodo sobre la sinodalidad, explicada en las páginas anteriores, todo el pueblo de Dios tendría que ser consultado en cuanto infalible, incredendo en su conjunto. En la realidad, solo exiguas minorías han podido intervenir en el proceso consultivo del sínodo y por coincidencia o por deliberación se trata en general de minorías progresistas ya consagradas a la lucha por la reforma de la Iglesia. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Francesa informó que 150.000 personas se habían movilizado para contribuir a la reflexión sobre el Sínodo 2023 y sobre la sinodalidad. Esto representa apenas el 3.47% de los fieles que van a misa los domingos o el 0.35% de todos los católicos en Francia. Un documento del Sínodo Nacional de la Iglesia Católica Española afirma: en este camino compartido han participado en España 14.000 grupos sinodales que han implicado a más de 215.000 personas, incluidos los religiosos. Esto representa apenas el 7.7% de los fieles que van a misa los domingos o el 0.77% del total de los católicos. Estas cifras son similares en casi todos los países. En Austria participaron 1.04% de los católicos, en Bélgica 0.54%, en Irlanda 1.13%, en Inglaterra 0.79%, en América Latina 0.21% y hasta en la católica Polonia la participación fue de apenas 0.058, ni siquiera el 1%. En Alemania, una iniciativa online de apoyo al llamado
Sínodo alemán recogió apenas 12.000 firmas. Los católicos alemanes son 21.600.000. ¿Qué significan estas cifras? Pregunta 38. Basados en estas cifras, como dijimos, son consistentes a nivel mundial. Podemos afirmar que el Sínodo General sobre la Sinodalidad suscita muy poco interés entre los fieles. ¿Será este el motivo por el cual The Catholic World Report de modo elocuente titula una noticia? El Vaticano enrola influencers para convencer a jóvenes católicos desencantados a que respondan la encuesta del sínodo. En todo caso, la exigua respuesta de los fieles a los sondeos del sínodo levanta una pregunta crucial que de suyo podría invalidarlo por la raíz. ¿Se puede hablar de consulta al pueblo de Dios o apenas pequeñas minorías? ¿Cuáles son estas minorías? ¿Quién las mueve? Capítulo H. Una secta al centro del sínodo. Pregunta 39. ¿Cuál es el motivo de esta falta de interés de los fieles? Entre los múltiples motivos que podrían explicar la falta de interés de los fieles por el proceso sinodal, Andrés Grillo, catedrático del Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma, conocido por sus batallas progresistas y por su apoyo incondicional a las tesis más osadas del sínodo, levanta uno: la cuestión del género literario. Con relación al camino sinodal alemán, en palabras que podrían extrapolar a todo el proceso sinodal, Grillo escribe: la gran producción que ha generado el camino sinodal puede plantear problemas de interpretación al remitir fuentes y lenguajes no del todo transparentes para un lector externo. En otras palabras, los documentos del camino sinodal usan lenguaje hermético, no comprensible por un lector externo, sino apenas para el restringido círculo de internos, diríamos nosotros, de iniciados. Según el catedrático romano, habría que comenzar a habituar a los fieles a ir entendiendo las palabras en un sentido nuevo, diverso de su significado original, o sea, iniciar a los no iniciados. Pregunta 40. Grillo no alude a una especie de grupo oculto cuando se refiere al gran público católico como a algo externo al círculo de iniciados. Parece ser justamente el sentido de las declaraciones del cardenal Gerhard Müller refiriéndose al camino sinodal alemán, explicando más adelante: las ideologías homosexual y de género que contradicen toda antropología científica, filosófica y teológica han sustituido a la hermenéutica de la fe católica en este catolicismo de la secta sinodal alemana que se pretende diferente.